Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Abrimos tertulia de mercados. Es lunes 27 ya de enero. Me acompaña Víctor Asensi. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Qué bien acompañado. Tú esto no te lo esperabas, ¿eh? No, estoy encantado. Sí, pellízcate, Sí. ¿eh? Más veces, como decía mi abuela. Hoy vas a ser la envidia de toda la industria. Sí, totalmente. Bueno, Víctor Asensi es subdirector en España y LATAM de DIPAM. ¿Tu fin de semana has hecho algo especial? Bueno, he estado descansando en Rubielos de Mora, un pueblecito de Teruel, que es uno de los pueblos más bonitos de España. Le dieron un premio hace poco. Y nada, estamos ahí en el campo y descansando, chimenea y brasas. ¿Mucho frío o no? No, está bien, o sea, hace fresquito, pero vamos, se está agradable. Bueno, me acompaña Almudena Mendaza. Almudena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Tu fin de semana algo especial? No, tranquilidad, la verdad. Después de Navidades y después de tal, como que hacía falta, ¿no? Un poco de estar en casa también, un poco de organizar y estar tranquilos. Pues nada, cuando quieras organizar te dejo mi casa toda entera. Me encanta, ¿eh? Nada, te doy libertad. Condo, maricondo. Almudena Mendaza es responsable de General Investment para Iberia. Me acompaña Pilar García Germán. Pilar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tú también tranquilita o no? Yo tranquilita también. Sí, ¿te han dejado tus chicos? Estamos tranquilitos, bueno, entre la lluvia y, como decía Almudena, Navidad y la semana pasada que nosotros desde Fidelity estamos con bien de viajes y eventos que tenemos ahora de perspectivas, pues un poquito de sofá y manta, cómo se agradece, sí. Bueno, enseguida me cuentas cómo veis desde Fidelity este 2025. Pilar García Germán es directora asociada de ventas de Fidelity y me acompaña, se estrena en esta tertulia, Patricia López. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué tal tú? ¿Cómo pues vas? Nada, bien. Yo no tan tranquila el fin de semana, no tanto descanso. ¿Tú has tenido baile o qué? Pero sí, bueno, al final con las niñas siempre surgen cosas y como dice Pilar, o sea, el mes ha empezado bastante movidito de eventos. Sí, bueno, es que es un sector muy ¿no? Muy dinámico. Sí, hay veces en exceso, ¿eh? Nos gusta la marcha. Exceso. Sí, os gusta la marcha. Bueno, Patricia López Molina es responsable de distribución de Iberia de GAM. Oye, sobre la mesa tenemos resultados empresariales esta semana, sobre todo van a ser las tecnológicas las que van a presentar las cuentas y tenemos también bancos centrales con un diferencial en cuanto al ritmo y la cantidad de bajadas de tipos de interés que podrían acometer este año, pues ambas entidades. Pero me decía Almudena, oye, Trump, que llevamos una semanita. ¿Qué? Ya se ha estrenado. Sí. Ya se ha estrenado. Bueno, a nosotros nos va a dar mucho juego porque venimos todas las mañanas diciendo a ver qué ha dicho, a ver qué ha escrito, que va a generar mucha discusión y mucha polémica. Eso es lo que pasa, que había mucha incertidumbre, yo creo, para saber si Trump iba a ser un poco como en el primer mandato, ¿no? Que de decir muchas cosas que voy a hacer y hacer pocas, o hacer menos de las que decía. Lo que pasa que en esta semana que lleva apenas de mandato sí que hemos visto que ha empezado fuerte, pues con algunas medidas que están dentro de esos 4 bloques, o sea, los 4 bloques un poco importantes de la política de Trump van a seguir ahí, toda la parte de recortes fiscales, desregularización, toda la parte de inmigración. Y fijaros que todas son políticas muy inflacionistas, ¿eh? Entonces, es verdad que yo creo que a nivel macroeconómico el mundo está un poco mirando, y la propia economía americana y la Reserva Federal, a ver cómo realmente se puede trasladar esto a mantener esos niveles de crecimiento. Desde General Investment somos muy positivos incluso con el crecimiento en Estados Unidos. Me parece que el consenso está en un 2,1, nosotros estamos hasta un 2,4. O sea, que crecimiento sí, pero cuidadito con las políticas que, como decíamos, los bloques son muy inflacionistas, porque en Estados Unidos hay un sistema que es las elecciones de medio, ¿no? De medio en medio de la digamos del mandato, ¿no? El medio mandato. Entonces los republicanos no pueden permitirse tampoco que con todas estas medidas subamos la inflación tantísimo,
como para que en 2 años tengan el riesgo de no reelección. Entonces, por un lado, mucho enfoque en la inflación, que yo creo que ese es el binomio Trump-inflación a nivel económico puramente, porque el crecimiento en principio está bastante salvado para 2025. Ahora, insistimos en que tiene que haber, la Reserva Federal tiene que estar con un ojo un poco puesto para ver si efectivamente se le dispara la inflación y en vez de 50 puntos básicos que nosotros estamos descontando de bajada de tipos de interés, a lo mejor ni baje, o incluso hay algunos actores por ahí en el mercado que hablan incluso de posibilidad de subidas, en el caso de que se desmadre, con perdón de la expresión, la cosa en términos inflacionistas, ¿no? Por lo cual, los tres componentes están ahí: inflación, política fiscal y política de tipos de interés. Y en cuanto a los tipos de interés, Víctor, ¿qué esperáis en tu casa? Bueno, en DIPAM esperamos que este jueves, ¿no?, el Banco Central Europeo baje 25 puntos básicos. Esperamos que siga esa tendencia hacia el tipo neutro, que sería cerca del 2%, porque hay razones, ¿no? La economía europea necesita de ese revulsivo, necesita seguir bajando tipos. La inflación está bastante bien encajada, como ha dicho Almudena, va por una buena transición. Distinto quizás será en Estados Unidos, ¿no?, donde se prevé 1 o 2 bajadas de tipos. Pero bueno, debido a la nueva administración de Trump, tiene muchas políticas que todavía están por digerir. Entonces creemos que la FED hará una pausa y seguirá viendo cómo va actualizándose la inflación y esas políticas, ¿no?, que no tienen por qué ser malas y si algo está claramente descontado o se está probando, es esa animal spirit, esa administración de Trump que quiere bajar tipos impositivos, quiere también desregularizar, quiere quitar esos cuellos de botella, sobre todo en inteligencia artificial. Luego hablaremos un poquito más de ello, pero creemos que son distintos los escenarios que hay tanto en Europa como en Estados Unidos. Claro, aquí en Estados Unidos, bueno, en cuanto a bancos centrales, ¿cuál es vuestra apuesta? ¿Cuántas bajadas de tipos esperáis? A ver, nosotros desde GAM, que antes de nada me gustaría aclarar que GAM no tiene una visión central económica, o sea, cada equipo, digamos, que tiene su independencia y sus apuestas en cuanto a la gestión de carteras, o sea, no digamos que no hay una visión común. Yo creo que estamos un poco en el consenso de mercados. Al final lo que se espera en Europa es bajadas paulatinas de 25 puntos básicos hasta más o menos un nivel de 1,75, siempre y cuando la inflación esté contenida, que parece que lo está. Ahora mismo ya estamos en el 2,4 y se prevé que para mediados del año que viene más o menos llegaremos a ese objetivo del 2%. O sea, yo creo que en ese sentido les están funcionando bien las políticas y se está llegando bien a esos niveles, siempre y cuando no haya más movimientos geopolíticos, que eso al final, bueno, pues puede desestabilizar un poco ese punto y podrían llegar a tomar medidas diferentes. Y de hecho, bueno, pues estamos viendo cambios de rumbos de vez en cuando, estamos viendo que ya no está todo tan claro como estaba antes, como eran antes las políticas de tipos y las medidas de los bancos centrales, precisamente por esa inestabilidad geopolítica, que al final eso es lo que menos se puede controlar y lo que más a desmano está, digamos, de todas las políticas monetarias. Entonces, siempre y cuando se alcance esa estabilidad y siempre y cuando no suceda nada nuevo, que ya, bueno, pues siempre tenemos sorpresas, yo creo que el consenso de mercado, no solamente de GAM, sino yo creo que un poco a nivel Europa, más o menos el descuento que esperamos es esos 25 puntos básicos y algo muy paulatino. ¿Y en Estados Unidos incluso subida de tipos de interés? Bueno, no? Eso sería para... Sí, podría ser. ¿Sí? O sea, vamos por partes. Estados Unidos y Europa, situaciones muy diferentes, ¿no? Nosotros en Europa, un poco en línea con lo que decían mis compañeros, sí que esperamos una bajada un poquito más rápida de ese nivel en el que estamos actualmente a un 3, una bajada hasta un 2, luego quizá veamos un repunte cíclico por la mejora de la situación y podríamos terminar el año con un 1,5. Banco Central Europeo. ¿Un 1,5? Sí. Uy, son muy agresivos, ¿no? Sí. Pero bueno, todo dependerá mucho de los datos, pero es verdad que la situación macro en Europa es mucho más complicada, principalmente Alemania, con lo que ahí vemos justificada la bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo para estimular lo que es el crecimiento. Reserva Federal, Estados Unidos, ahí lo vemos totalmente distinto, los tipos están mucho más altos, la situación es mucho más fuerte en cuanto a mercado se refiere, con lo cual nosotros esperamos que podría haber una
un par de bajadas, no vemos más. Y luego, en función de la inflación, en función de estas políticas reflacionistas, quizá para la segunda parte del año podríamos ver de nuevo una subida por parte de la Reserva Federal. ¿Algún otro subida por parte de la FED este año? ¿En la recta final o en el segundo tramo podría ser? Es que, perdona, estamos hablando, lo hemos dicho un poco todos, pero los datos de crecimiento para Europa estamos hablando de un 0,8, un 1 en el mejor de los escenarios. Es que la previsión de crecimiento en Estados Unidos es casi el triple. O sea, volvemos a tener una desincronización muy importante entre Europa y Estados Unidos en términos de crecimiento y, por tanto, la política sin tipos de interés. Si esos 50 puntos básicos que decía Pilar y que yo creo que hemos apuntado todos, efectivamente hay un repunte de inflación, la Reserva Federal va a subir tipos de interés. Entonces, sí podría pasar. Nosotros no es el escenario central que contemplamos, pero ya hay muchos actores señalando a la posibilidad de hacerlo para frenar de cara a esas elecciones que decíamos dentro de 2 años, que parece que quedan mucho, pero es que están a la vuelta de la esquina, aunque haya tomado posesión hace una semana. Y ahí el gap sería tremendo, ¿no? Estados Unidos-Europa. Bueno, eso el mercado ya lo está poniendo mucho en precio. No es que se espere, sino ya el mercado solamente hace falta ver el tipo de cambio, el euro-dólar, cotizando 1,03, 1,04, y ese fortalecimiento que ha habido en el último trimestre, ¿no? Cerca del 1,11 hasta bajar al 1,02 que hemos visto. Entonces eso, Susana, ya el mercado lo está teniendo muy en cuenta, ¿no? Pero hay una cosa importante y es uno de los comentarios de Trump. Trump dijo que no se iba a meter, por supuesto, en la política de la FED, pero ya él ha hecho un comentario, nada más llegar, y él ya ha dicho que los tipos están muy altos. Y lo ha dejado ahí. Entonces, también habrá que ver eso. Ahí estará presionando psicológicamente a Powell, ¿no? Luego también, de lo que la administración Trump vaya a hacer a lo que haga, vamos a ver. Vale. Hoy mismo Colombia iba a subirle 25% las tarifas y finalmente en 24 horas lo ha cancelado, ha negociado y entonces al final no lo va a subir, con lo cual muchas expectativas de inflación. Vamos a ver si se materializan o no. Probablemente algo sí, pero va a haber que ver caso por caso. Bueno, ahí tenemos bancos centrales en un primer tramo. Luego me decís cómo está afectando estas expectativas a la parte de renta fija y si esto podría generar oportunidades, no sé si más en Estados Unidos que en Europa. Pero bueno, eso me lo contáis enseguida. Hago paradita publicitaria. A la vuelta, el otro gran asunto, resultados empresariales. Hemos tenido ya de algunas compañías, principalmente bancos. Esta semana le va a tocar a la tecnología. Aquí, ¿qué esperáis de las cuentas en Estados Unidos, en Europa? ¿Y qué esperáis también de la tecnología? Publicidad y me lo contáis. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados hoy con Almudena Mendaza, con Pilar García Germán, con Víctor Asensi, con Patricia López. Oye, Pilar, resultados empresariales. De momento los que se han publicado, ¿aprueban con nota? Claramente sí. Nosotros vemos un año bueno. Principalmente por el sector americano, por lo que hablábamos de la fortaleza, el señor Trump generando más optimismo y excepcionalidad. Creo que todo eso, pensamos que todo eso se va a traducir en beneficios empresariales buenos, principalmente, insisto, en la parte americana. No van a ser tan buenos como los que hemos visto en el 2024. Habrá que estar muy atento a las noticias que vienen.
Pero sí, nosotros ahí sí estamos positivos y tirará del mercado hacia arriba, desde luego. ¿También para la tecnología o ya las valoraciones son muy exigentes? Yo creo que hay una máxima también en inversiones, que es la sorpresa en resultados, ¿no? Y nosotros seguimos pensando que determinadas compañías, yo creo que hay que desgranar los 7 magníficos de tecnología, en fin, hay muchas cosas que se podría hacer un monográfico, pero nosotros sí que pensamos que muchas de las empresas tecnológicas que han estado implementando sobre todo el tema de desarrollos de software y de hardware en inteligencia artificial son las mejores preparadas en un entorno tecnológico más ligado a innovación, y sí que van a sorprender en resultados, y no digo ningún nombre en concreto, pero sí que es cierto que habría que diferenciar un poco, pero en términos generales sí que pensamos, no sabemos a este punto si eso va a suponer que en términos de valoración, como ya están muy caras, van a seguir subiendo tanto, pero la sorpresa en resultados sí que pensamos que la vamos a tener ahí, y por tanto la atracción de los inversores. Sí, nosotros en DIPAM creemos que va a ser positivo. Puede haber cierta, a lo mejor, como he comentado antes, ¿no?, ese fortalecimiento del dólar. Quizás en esta publicación de resultados pese un poquito para esas compañías que tienen muchos ingresos de Europa, Asia y Latinoamérica especialmente, pero si defraudan por un poco por esas razones, lo veríamos como positivo, no lo veríamos nada negativo. Vemos también como muchas compañías están ya invirtiendo en inteligencia artificial y puede mejorar los márgenes, es otra cosa que pueden salir en estos resultados. Las reformas o, digamos, ese impulso económico pro empresa de la administración Trump quizás no se vea ahora, se verá más adelante, cuando lleva tiempo, ¿no?, aplicar todas esas reformas, pero creemos que va a ser muy, muy bueno, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los resultados de Netflix, ha batido récords, incluso batiendo la pandemia en cuanto a número de suscriptores, y vemos en DIPAM como la innovación se está acelerando y hay que estar expuesto a ciertas compañías si uno quiere tener rentabilidades a medio y largo plazo. Así que el viento sopla a favor. Es positivo, sí. No estamos tan de acuerdo como que tecnología esté excesivamente cara. Si uno ve los resultados empresariales, han sido muy buenos en los últimos 12 meses. Esos beneficios por acción han subido en nuestras carteras cerca de un 25%, con lo cual vemos así más caro el mercado en general, ¿no?, el benchmark, donde no ha tirado tanto los beneficios. Patricia. A ver, el escenario es optimista para las empresas. O sea, al final estamos teniendo pues un crecimiento global que va a estar en torno al 2,5-2,7%, superior al de años anteriores. Estabilidad en ese crecimiento, y eso es muy positivo para las compañías. Es verdad que hay que diferenciar mucho, y hemos visto que los grandes ganadores pues han sido empresas más relacionadas con la tecnología y sobre todo las que están muy dedicadas a la inteligencia artificial, que, como dice Víctor, al final no están excesivamente caras, porque al final están empezando un ciclo de adaptación a ese nuevo escenario que barajamos y que estamos viendo todos en cuanto a desarrollo de inteligencia artificial, que estamos muy en el inicio. Entonces yo creo que ahora mismo no es tan importante mirar esas valoraciones, sino mirar un poco cuál es la estrategia de esas compañías para los próximos años, porque ya digo que están empezando a hacer esos desarrollos que vamos a ver en un futuro. Y en cuanto al resto, un poco lo mismo. Estamos, como digo, un crecimiento estable, una inflación contenida, un entorno de bajadas de tipos de interés y un impulso importante económico que yo creo que va a favorecer no solamente a este sector, sino a otros. Bueno, y permíteme añadir otro elemento más, ¿no? Movimientos corporativos. Parece que este año va a ser un año de bailes en diferentes sectores, ¿no? Y eso puede ser pues momento de oportunidad y de mayores subidas en bolsa. Sí, estamos viendo cómo la actividad de M&A está repuntando, no solo en Estados Unidos, también en Europa, y según qué sectores, ¿no? Por ejemplo, vemos uno muy claro que es el inmobiliario cotizado europeo, ¿sí?, que está cotizando con un descuento de 30% sobre el valor de los activos, y ahí sí que vemos muchas compañías, muchas REITs o SOCIMIs comprando otras REITs o SOCIMIs o emitiendo nuevos bonos, nuevos levantamientos de capital para hacer proyectos, ¿no? Con lo cual sí que vemos mucha actividad. Después de unos años donde la actividad había bajado bastante, estamos viendo ese repunte ahora. ¿Algo más que añadir de paso palabra? Y voy a meternos al grano.
En este escenario que me habéis dibujado, colocando crecimiento de las economías, ojo con la inflación, divergencia en el ritmo y en la cuantía de las bajadas de tipos de interés por parte de la FED y el Banco Central Europeo, valoraciones, tecnologías, el impulso de la inteligencia artificial y una mejora de la productividad. Con todo eso, ideas de inversión 2025. Quiero que me digáis qué es lo que realmente puede aportar Alfa, qué es lo que nos puede añadir una rentabilidad extra a las carteras, tanto por la parte de renta variable como por la parte de renta fija. Os veo con ganas. Publicidad y a la vuelta me lo contáis. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. ¿No te las puedes perder? Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda web y app. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Vamos a empezar por la parte de renta fija, porque la mayoría de los clientes y de los ahorradores españoles son conservadores. Priman la protección del capital, priman la seguridad y bueno, yo creo que hay una oportunidad muy importante viendo dónde están los tipos de interés y dibujando esa fotografía que nos habéis marcado a principios de la tertulia. Por la parte de renta fija, más en crédito, más en gobiernos, más en Estados Unidos, estáis alargando duraciones. Pilar, ¿cómo veis la parte de renta fija en las carteras? Bueno, a ver, nosotros la verdad es que creemos que es un entorno bastante favorable, tanto para la parte de renta variable, bueno, por lo que ya hemos comentado, como para la parte de renta fija con este entorno. Hay que estar invertido. Hay que estar invertido. Nosotros, si me mojo un poco más, estamos ligeramente sobreponderados en la parte de renta variable, o sea, estamos positivos, pero es verdad que vemos una serie de riesgos que generan incertidumbres, como puede ser China, como puede ser inflación, como puede ser Trump, bueno, ya lo hemos comentado. Por eso, sí que tanto en la parte de renta variable como en renta fija, lo que favorecemos son estrategias de calidad y estrategias globales. Si me centro en la parte de renta fija, ¿qué ocurre? Que dentro de la parte de gobiernos hay mucha volatilidad por el tema de la discrepancia de tipos, pero luego la parte de crédito también está bastante más cara, con lo cual entiendo que la gente diga, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos fuera? Pues no. Entonces, de ahí el tema de estrategias globales, estrategias flexibles, duraciones cortas. Tú decías que el inversor, sobre todo para el inversor español, que quizá es más conservador, oye, es que te están dando unas tires muy atractivas, sobre todo la parte de crédito, y pensamos que, bueno, pues que, o sea, tener ese riesgo más de duración más larga, que al final tienes esa sensibilidad a subidas de tipos que no sabemos qué va a pasar al final, ¿para qué cuando las tires son atractivas? Dentro de los activos, lo que más nos está gustando, comentaba, es la parte de crédito, la parte de grado de inversión, de investment grade, o sea, sobre muy todo conservadores, ¿no? Algo más conservadores, pero de calidad. ¿Y qué significa? Que también estamos algo en high yield, en la parte, bueno, pues de mayor calidad de crédito high yield. Entonces tenemos ahí una combinación entre grado de inversión y high yield, que, bueno, pues sí que pensamos que va a ser un año de fundamentales, de ir, bueno, pues compañía a compañía, bono a bono, pero dentro de la parte de renta fija, crédito de calidad, duraciones cortas y sobre todo más la parte binomio europeo. Por del resto de la mesa, ¿quién quiere?
Bueno, vamos a ver, nosotros compartimos la misma visión, pero añadiría por intentar poner un poquito también más de luz geográfica, aparte de la parte global, y más que global, nosotros vemos la necesidad de ser flexibles, eso está claro, pero por ejemplo en renta variable, aunque parezca la quiero eterna terminar con promesa- renta fija. Quiero terminar con renta fija. Nosotros somos positivos en gobiernos, en Europa, sí, en cambio no tanto en la parte americana. El Treasury este año pensamos que, de momento no hace falta, porque precisamente a lo mejor tenemos más dudas en cuanto a esa política de tipos de interés. En Europa sí que nos gusta más invertir en gobiernos, o sea, con las primas, digamos, como están, los niveles de déficit y demás, pensamos que tiene sentido y que te puede servir para coger a lo mejor un pelín más de duración que la parte de crédito. Comparto totalmente con Pilar, a lo mejor quedarte con duraciones más cortas en la parte de crédito y coger un poquito más de duración en la parte de gobiernos, limitas mucho tu riesgo y de alguna manera consigues una mejor. Lo que está claro es que el tema de monetarios eso ya pasó, ¿no? ha pasado. Y que no tiene sentido, y yo creo que los números lo dicen, estar fuera del mercado. Mucha gente se ha perdido un 2024 excepcional, tanto en renta fija como en renta variable, pero centrándonos en renta fija, es el año de invertir. Y no te digo que sea la última oportunidad, el último tren, pero si estamos hablando todos que vamos a bajar tipos de interés, aprovechemos un poco la inversión. Entonces, lo que no tiene sentido es estar en monetarios ahora mismo. Nosotros en DIPAM, como lo enfocamos en renta fija, sería a través de una estrategia más unconstrained, que combine todo esto que hemos hablado ahora con gobiernos, investment grade, linkers, financieras, en distintas áreas geográficas, con Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Europa, y que pueda el gestor, que por cierto va a estar aquí esta semana, jugando o, digamos, tomando las mejores decisiones de inversión en base también a que los spreads han corrido en los últimos meses, en los últimos 18 meses, por así decirlo, y con lo cual ahora hay que ser un poquito más selectivos. Para la renta fija es un escenario también bastante optimista. Entonces, por supuesto, a tu pregunta, Susana, yo creo que hay que estar invertidos en renta fija. Desde el punto de vista de GAM Investments, descorrelación. O sea, va a ser un año complicado, ¿no? Estamos viendo volatilidad. Efectivamente, va a ser un año complicado y, como decimos, pues los eventos geopolíticos, mandato de Trump, pues hay muchas... encima de la mesa tenemos bastantes temas y al final, pues es complicado saber por dónde puede tirar. Entonces, desde GAM pensamos que es importante estar en aquellas estrategias que te descorrelacionen y que te quiten un poco ese riesgo mercado y que el ratio rentabilidad-riesgo sea atractivo. Por la parte de renta variable, hablabais de tecnología. Entiendo que y habéis mencionado también el tema de Trump. La semana pasada Trump anunciaba el Stargate, ¿no? Esta alianza entre tres grandes jugadores para impulsar infraestructuras de inteligencia artificial. Entiendo que tecnología sí. ¿Tiene sentido una cartera sin tecnología en el año 2025? Nosotros creemos que no, porque si uno ve desde el punto de vista histórico, los retornos han sido más elevados en el índice tecnológico, también por esos resultados empresariales, y, como hemos dicho antes, no pensamos que estén extremadamente caros gracias a los resultados empresariales que van reportando. En cuanto al proyecto de inteligencia artificial de la administración Trump, creemos que es positivo. Se ha anunciado un paquete de 500.000 millones. Creemos que es un poco... ya veremos si se alcanzan esas cifras, que parece que nadie tiene ese dinero, pero es muy interesante. Y con lo que sí que nos debemos quedar es, si se alcanza o no, es que esas ganas por invertir, esa importancia en la administración por la inteligencia artificial, trayendo en la misma sala al CEO de Oracle, de OpenAI y de SoftBank, es un mensaje muy claro, ¿no? Ha dicho Trump que quiere quitar esas barreras. Muchas compañías de data centers querían construir más, pero estaban un poco constraints, un poco ahí por el tema de licencias, y quiere quitar toda esa regulación, ¿no?, que hay detrás. El resto, ¿dónde veis la parte de renta variable? Bueno, todos sois positivos en renta variable, ¿no? Pero lo del año pasado no se va a repetir. Es muy difícil. A ver, pensamos que puede haber incluso algo más de volatilidad. O sea,
puntual y muy ligada pues a todas todos estos riesgos geopolíticos que hemos venido un poco comentando. Entonces algo más de volatilidad puede haber, pero también son oportunidades de entrada cuando hay volatilidad y cuando hay movimientos, porque un crecimiento totalmente lineal, como hemos visto casi el año pasado, pues es muy difícil para esos inversores que decíamos que estaban fuera del mercado, decían, ¿y cuándo entro si esto no para de subir? Bueno, pues podemos, una buena planificación te permite precisamente aprovechar esas oportunidades. Nosotros, por poner un poco el foco, como decíamos, en un área geográfica, estamos positivos en renta variable europea. Es verdad que llevamos hablando de renta variable europea un montón de tiempo y siempre Estados Unidos lo hace mejor. En general, todo el tema de tecnología e inteligencia artificial es muy global. Hay muchas empresas que están desarrollando, o que la tecnología está un poco en todos lados. Es un poco, yo creo que el mensaje ya no es el sector tecnológico. Nosotros no estamos tan positivos en poner todos los huevos un poco en la canasta de la tecnología, sino que es que al final tienes que entender que en cada sector existen compañías que están haciendo grandes apuestas tecnológicas, grandes revoluciones tecnológicas para poderse adaptar mejor al entorno que viene. Y en ese sentido nosotros, Europa, pensamos que se había quedado un poquito más rezagado y somos especialmente positivos. No porque haya empezado bien el año, que lo ha empezado bien, sino porque también es verdad que insistimos, no ha tenido esa explosión de una manera tan importante como Estados Unidos. Dicho esto, en general, renta variable global es algo que, donde siendo selectivos y encontrando un poco esas compañías que con valoraciones todavía atractivas están dando unos resultados apetecibles, desde luego es nuestra apuesta. Lo que no tiene sentido a lo mejor es eso, el esperar realmente a que haya una debacle. No va a haber una debacle, puede haber movimientos de volatilidad y ahí es donde pensamos que tenemos que aprovechar para construir cartera. Yo estoy un poco en la GAM, estamos un poco en la misma línea que comenta Almudena. Al final es verdad que Europa es la gran promesa. ¿Cuándo va a llegar ese momento de Europa? Bueno, pues cada vez es más complicado de saber, pero es verdad que las valoraciones están bastante atractivas. Pero por marcar un poco el punto de distinción entre lo que es el consenso de mercado, yo diría también, y lanzaría un poco la pregunta de China. O sea, ¿cuándo va a ser el momento de China? O sea, es verdad que ahora, bueno, pues hay ese temor por el tema de, bueno, pues de los aranceles, de los posibles aranceles. Lo primero es que Trump ya ha comentado que él preferiría no poner esas tarifas a China. ¿Por qué? Bueno, pues una de las razones, que es un poco también opinión personal, es porque en el último mandato puso unos aranceles de un 25%, ¿y qué pasó con las exportaciones en China? Subieron. Al final, China va a hacer todo lo posible para seguir exportando, aunque ya sabemos que están cambiando un poco el modelo y están incentivando mucho más el consumo interno y para no ser tan dependiente de las exportaciones. Pero aún así es verdad que los datos son esos. Entonces, ¿cuándo va a ser ese momento? Ahora mismo, si Europa está con valoraciones atractivas y nos vamos a mercados asiáticos y en concreto el mercado chino, está a niveles históricos. Entonces, en algún momento, creo que cercano, va a ser ya ese tiempo para empezar a distribuir un poco de cartera a ese mercado que da un poco más de incertidumbre, pero que está ahí. Bueno, por nuestro lado, por parte de Fidelity, así a corto plazo, a nivel regional, discrepo un poco con Almudena. Nosotros estamos más positivos, sí, en Asia por supuesto, pero realmente la apuesta principal es Estados Unidos, así a corto plazo. A largo plazo, Asia, pero por supuesto, sobre todo, China, aunque solo sea un tema de valoraciones, aunque solo sea un tema que la economía, los fundamentales siguen intactos y claramente el vector de crecimiento de China es el consumo interno y la fabricación de bienes de lujo. Y sí que pensamos que va a seguir ahí y que poco a poco hay que ir entrando porque nos vamos a quedar fuera, ¿no? Hemos visto todas las medidas ahora del Politburo, o sea, creemos que se va a incentivar y que el que no entre ya se va a quedar fuera, sobre todo por un tema de valoraciones. Ahora, Asia nos gusta también para diversificar, nos gusta por supuesto Japón, nos gusta la India, nos gusta la región ASEAN por un tema de diversificación de cadenas de suministro y de inversión de inversión extranjera. Y luego, por último, déjame recalcar la parte de tecnología que comentábamos. Nosotros estamos
positivos en tecnología, no tanto en las 7 magníficas, ya nos conoces. Nosotros somos más de inversión por valoraciones. No es que no nos guste la inteligencia artificial, que por supuesto, pero no nos gusta tanto la parte a lo mejor de semiconductores o de hardware, que rentabilidad riesgo ya pensamos que queda poco. Nos gusta más de una forma indirecta todo lo que se pueda beneficiar, como es el almacenamiento en la nube, como es el tema más pues de software, bueno, como es el tema de consultorías, esas empresas que ayuden a otras a adaptar la inteligencia artificial. Bueno, me queda muy poquito tiempo. Titular de cierre, pensando que nos hemos ventilado ya enero. Bueno, hay que estar, desde DIPAM creemos que hay que estar expuesto a renta variable global de una forma diversificada, pero la innovación se está acelerando y uno tiene que estar expuesto a una serie de tendencias, una serie de compañías de una forma diversificada a lo largo del ciclo. Pilar. Bueno, no nos olvidemos que ha sido un año muy bueno en bolsa, pero sobre todo muy llevada por los índices, con lo cual mi titular sería diversificación a través de la gestión activa. Patricia. Bueno, pues mi titular sería claramente descorrelación y buscar, digamos, rendimientos en partes y en zonas diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver y, por supuesto, diversificación. ¿Y tú qué dices? Pues aprovechar los coletazos de renta fija, es invertir o ahorrar y un poco pues salir de digamos esos instrumentos más monetarios que han sido muy beneficiosos, pero que ahora ya se nos quedan insuficientes. Pues Almudena Mendaza desde General Investment, Pilar García Germán desde Fidelity, Víctor Asensi desde DIPAM y Patricia López Molina desde GAM. Ha sido un auténtico placer. ¿Lleváis paraguas o no? Sí, pero más vale. Pensando. Chicos, muchas gracias. Cuidaros mucho y a por el lunes. Feliz semana. Gracias. Adiós.